Bienvenidos al noticiero del Senado. La reforma tributaria va porque va, es la decisión del gobierno. El noticiero del Senado tuvo acceso al borrador del proyecto que hasta ahora va en 587 artículos y los impuestos del 5% a muchos artículos de la canasta familiar siguen incluidos en la propuesta gubernamental, por lo menos la que el propio gobierno explicó a puerta cerrada a los senadores. En medio de los anuncios de reformar el sistema pensional, un proyecto busca establecer la jubilación familiar. Se trata de una iniciativa que abrirá las puertas a una pensión que sume la del padre y la de la madre y que hecha esta operación determine que se cumple ese derecho acumulando el tiempo de la pareja familiar. Estos son otros titulares en la presente emisión. El proyecto de vivienda gratis del gobierno tuvo su primer debate. Como era de esperarse, algunos senadores cuestionan su viabilidad financiera. Comenzó discusión del acto legislativo sobre el fuero militar. La propuesta estatutaria busca ampliar los alcances de la figura. Un proyecto de ley busca reconocerles seguridad social y prestaciones a las trabajadoras sexuales. Un debate que llegará a las entrañas del sistema de salud en Colombia buscará develar corrupción, favorecimientos y hasta clanes familiares detrás del negocio. La reforma tributaria será un hecho. El gobierno la pondrá a consideración del Congreso el próximo 20 de julio. No obstante el anuncio del presidente Santos, aún prevalecen en la iniciativa el gravamen del 5% a los artículos de primera necesidad. El cuestionado artículo 520 del proyecto de reforma tributaria pretende gravar con el 5% más de 50 productos de consumo de los hogares colombianos. En la larga lista se encuentran desde la carne, pollo, pescado, lechuga, hortalizas frescas, congeladas y silvestres, zanahoria, coliflor, banano, piña, mango, yuca, aguacate, guayaba, uvas, melones, papayas, manzanas, peras, cerezas, durazno, café, cilantro, trigo, huevos, maíz, arroz, sorgo, harina de trigo, cebada, caña de azúcar, panela, los langostinos, camarones y hasta los peces vivos. Más que hacer una reforma tributaria que pretenda meterle la mano más al bolsillo de los colombianos, hay que revisar el sistema tributario, hay que buscar eficiencia, hay que buscar que se persiga el evasor. El presidente Juan Manuel Santos empeñó su palabra y aseguró que este artículo sería eliminado en el documento original de la reforma tributaria. Sin embargo, el borrador de trabajo en poder de los senadores lo mantiene. Le vamos a pedir que los que están eludiendo y evadiendo sean los grandes perseguidos de la reforma. No vamos a apostarle caer a los asalariados, a los pensionados, a la gente común y corriente, al sector agropecuario. Es a la gente que ha utilizado los mecanismos para enriquecerse y no ha generado empleo. Al proyecto de 586 artículos le faltan más elementos que incluirle. La reforma tributaria que será radicada oficialmente el 20 de julio no tiene el camino fácil porque el ambiente que le rodea entre las bancadas no es el mejor. El sector agropecuario sufrirá un duro golpe. Varias actividades necesarias para las labores del campo serán gravadas. Veamos. La propuesta sería gravar con el 5% a los abonos, agroquímicos, herbicidas, biodiesel, madera, algodón, los equipos de redes de pesca, guadañadoras, maquinaria para la industria lechera, tractores y remolques, entre otros. Si viniera algo así, nos vamos a oponer porque no es posible que con la ya entrada del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el gobierno nacional pretenda ahora hacer menos competitivo nuestros insumos para la producción agrícola. Los servicios que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción agropecuaria y pesquera como el diseño, limpieza y riego de terrenos, control de plagas, el desmonte de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas, la fumigación aérea y terrestre también tendrían impuestos. No estamos de acuerdo con que ni se grave la canasta familiar por un lado, ni tampoco los productos químicos, agroquímicos, insecticidas, herbicidas, etcétera, porque eso es lo que trabaja el campesino y que finalmente lo va trasladando pues a los productos que produce. Asimismo, serían gravados la construcción de estanques, programas de sanidad animal y la perforación de pozos profundos para la extracción de agua y el empaque de productos agropecuarios. Para algunos senadores, pretender solucionar los problemas fiscales del país a costa de los pobres no es justo. Proponen gravar a los más ricos y acabar con las exenciones. Otro punto que afectará directamente el bolsillo de los hogares colombianos es la propuesta de que los asalariados que ganen menos de 2.5 millones de pesos paguen retención en la fuente. Esto significaría un descuento de 62.000 pesos. Va a aumentarle los impuestos a las clases medias asalariadas para poder compensar
la disminución de los impuestos a las más grandes empresas del mundo que operan en Colombia. Esa es la concepción que hay detrás de la reforma tributaria. El senador Jorge Robledo también considera que la reforma tributaria va directo a beneficiar a los que sí tienen con qué pagar impuestos. El proyecto apunta a bajarle, y eso no lo ha negado el gobierno, a bajarles los impuestos del 33% de impuesto de renta al 27% a los monopolios y a las transnacionales. Estamos hablando de bajarles los impuestos a los más ricos del mundo. Otros, como la senadora Piedad Zucarri, creen que la declaración de renta propuesta por el gobierno afecta también a los que ganan más de 10 salarios mínimos. Esos colombianos que ganan más de 10 millones de pesos también a futuro están afectados con otro tipo de impuestos. Por donde se le mire, la reforma tributaria genera descontento e indignación. Es indudable que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también afectará al sector rural. Un foro discutió los alcances del acuerdo bilateral. En este foro organizado por el senador Camilo Sánchez, el ministro de Agricultura reconoció que algunos puntos de la negociación del TLC con Estados Unidos frente al sector agropecuario no fueron los más afortunados. Si hace 4 o 5 años, que fue cuando se firmó el TLC, se debió haber hecho esto o aquello, muchas cosas se dejaron de hacer y no se hicieron a tiempo. Por eso el gobierno nacional fortalecerá este sector. Estamos fortaleciendo los presupuestos del Ministerio de Agricultura y de entidades como el ICA para que se puedan acondicionar y estar mejor preparados a los nuevos tiempos que vienen. Agricultores dicen que es triste que hasta ahora se esté pensando en tomar medidas. Se habla que ya hace 4 años se ha firmado ya el Tratado de Libre Comercio y hasta ahora se están tomando estrategias para enfrentar este TLC. La infraestructura está acabada, no contamos con los recursos disponibles para los pequeños productores. Por su parte, el senador Camilo Sánchez dijo que se debe actuar inmediatamente para no generar problemas. Podremos tener problemas de seguridad alimentaria, podemos tener problemas de violencia en nuestras regiones, porque el sector agropecuario perdería muchos empleos. El gobierno tendrá que tomar medidas urgentemente para que la cifra de los productores agrícolas afectados, que es del 70%, baje. La siguiente historia es alentadora y la concebimos desde una familia que busca un reconocimiento pensional para todos sus integrantes. Tatiana Moreno nos la cuenta. Aunque don Julio tiene más de 30 años de experiencia laboral, sus referencias y buen desempeño profesional no son suficientes para acceder a una pensión. Yo empecé a trabajar en el año 81, yo fui mensajero en Telecom. Yo duré más o menos 4 o 5 años con ellos. Después yo salí para la Caja Agraria a trabajar. Trabajé con ellos 3 años. Después de eso yo pasé a una empresa de cine. Trabajé 4 años más o menos. Don Julio y Graciela llevan 32 años compartiendo sus vidas y ahora quieren tener el beneficio de compartir la pensión. Yo llevo 30 años trabajando, de los cuales de los 30 años he pagado seguro social entre 12 y 13 años. Mi esposa, ella pagó 10 años su seguro social, pero le faltan 2 semanas para completar los 10 años. Mientras los gobiernos de turno actúan indiferentes ante la situación de los trabajadores colombianos, esta pareja sigue buscando la forma de tener una vejez digna. Sí, me toca seguir en la lucha. Lo que más duele es el trámite que toca hacer para esto, para esta pensión, tanto papeleo. No sé qué voy a hacer, pero me tocará hacerlo porque quiero. En Colombia se dice que 1 de cada 3 personas podrá pensionarse, pero estos indicadores buscan ser nivelados con un proyecto que otorgaría la pensión familiar para aquellas parejas trabajadoras como don Julio y doña Graciela que logren sumar el número de semanas cotizadas requeridos por la ley. Para que un trabajador logre pensionarse se requieren 1.300 semanas cotizadas, pero solo el 26% de la población que cumple la edad exigida puede acceder a este beneficio. Entonces es como un reconocimiento a esas personas que quisieron ahorrar, pero que pues por los trabajos discontinuos, porque las personas unas veces estaban trabajando, otras veces estaban por fuera con las dificultades de conseguir trabajo, pues lógicamente hace que no puedan cotizar todas las semanas para poder pensionarse. Según la autora del proyecto, para que una pareja pueda acceder al beneficio de la pensión familiar debe demostrar que han convivido durante 5 años mínimo. Primero, que tengan edad de pensión. Segundo, que sean de estrato 1 y 2. Tercero, que es hasta un salario mínimo. Y tienen que haber convivido mínimo 5 años. Al proyecto le faltan 2 debates en la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República. En la Comisión Séptima ya valoraron el proyecto de vivienda gratis. Los senadores revelaron sus observaciones al proyecto de gobierno.
La senadora Gloria Inés Ramírez manifestó su inconformidad con la propuesta del gobierno para otorgar las viviendas gratis que prometió. Lo que hoy hay en el proyecto es que se va a mantener esta vivienda con gratuidad para los sectores muy focalizados, muy pobres, o sea, los de la Red Unidos, pero a costa de acabar los subsidios que ya tienen otros sectores de la población como los estratos 2, 3 y 4. Aseguró que lo más importante es poder otorgar viviendas de calidad y dignas. Hay que trabajar para que sean unas casas con unos mínimos, pero unos mínimos de dignidad de vivienda, como es el espacio de 45 metros, 2, que tengan servicios públicos, no solamente agua, sino acueducto, alcantarillado y luz, e incluso si queremos avanzar, que se le pongan los puntos para el internet para que en un futuro puedan estar conectados. Para los senadores, los dos grandes problemas del proyecto son la no inclusión de áreas rurales y la falta de suelo urbanizable. El mayor déficit habitacional está en el campo y fundamentalmente lo que tiene que ver con el mejoramiento de vivienda. Estamos hablando de cerca de 2.185.000 familias del campo que no tienen vivienda. Si nosotros no habilitamos ese suelo urbano, pues vamos a tener un cuello de botella imposible de saldar y que no le permite a los más pobres acceder. La falta de claridad con respecto a la financiación del proyecto también preocupa a los congresistas. Es un proyecto que está totalmente desfinanciado, la financiación correría es por cuenta de vigencias futuras. Ahí hay que tomar una serie de decisiones de orden financiero, legal, establecer qué le toca a la nación, qué le toca al municipio o al departamento. La senadora del Partido Verde dijo que espera que al proyecto no le mezclen tinte político. Esto tiene que tener pura lógica privada. Si a esto se le incorpora componente público en la ejecución de los proyectos, ni va a haber 100.000 viviendas, ni va a haber una. La próxima semana el proyecto surtirá su primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Y es que el déficit de vivienda en Colombia afecta al 40% de la población colombiana. La ilusión de tener techo propio es un propósito de los senadores. La congresista antioqueña Liliana Rendón aseguró que tener vivienda propia en el país es casi imposible y que en algunas ciudades es más difícil que en otras. Actualmente el 35% de los bogotanos no pueden adquirir vivienda propia, pero es más grave aún en algunos municipios de primera categoría, como en el caso de Medellín, que más del 40% no pueden adquirir vivienda. ¿Y eso por qué? Porque no tienen trabajo, porque no tienen estabilidad laboral. ¿Y esto qué genera? Que no tengan capacidad de endeudamiento. La tasa de interés hipotecario en Colombia, dice Rendón, es la más alta de América Latina. A nivel de Latinoamérica las tasas es del 8.1 y en Colombia el 9.8. Es exagerado, y mientras existan estas diferencias va a ser mucho más difícil para los colombianos tener, como les decía ahora, un derecho fundamental que es el derecho a la vivienda. Sin embargo, hay quienes aseguran que el gobierno ha avanzado significativamente en la locomotora de vivienda. El Ministerio de Vivienda, en lo que ha hecho, donde ha construido más de 250.000 viviendas, el Fondo Nacional del Ahorro, que se ha preocupado por las viviendas de los que de una u otra manera ahorran sus cesantías en esta importante entidad, y el mismo Banco Agrario se han preocupado por la vivienda colombiana. Actualmente el déficit de vivienda en Colombia es del 37% y los congresistas esperan que con el proyecto propuesto por el gobierno se logre cerrar la brecha habitacional. Se viene el debate al sistema de salud. Los senadores prometen llegar a las entrañas de un sector hoy seriamente cuestionado por los malos manejos y la corrupción. El próximo martes será la discusión. La salud en Colombia es un paciente en cuidados intensivos con todos los males, lo que hace imposible una reanimación oportuna de un médico llamado gobierno. La gente no aguanta más, la gente se nos está muriendo en los corredores, la gente todos los días más paseo de la muerte, todos los días menos atención, todos los días los ciudadanos tienen menos acceso a la droga. La ineficiencia de las EPS para administrar bien los recursos, el descontrol en los elevados precios de los medicamentos, la falta de un modelo de aseguramiento ideal y el interés de sectores poderosos por adueñarse del sistema son entre otros los principales enfermedades de la salud en Colombia. En una auditoría de la salud por un monto de 1.5 billones de pesos encontramos que solamente 450.000 millones de pesos le llegaron al usuario final, por lo tanto la situación realmente es muy grave. A la salud se le asigna 38 billones de pesos anualmente, pero gran parte de esos recursos terminan perdiéndose en la intermediación de las EPS. Quiero decirle, los 38 billones de pesos de manera son recursos suficientes para darle salud de calidad a toda la población colombiana. Por lo tanto, quienes se desangran eso, que hay una maraña en toda esa estructura, pues tiene que haber una contundencia, los organismos de control. Reanimar a este paciente que agoniza y que no da muestras de signos vitales no es nada fácil. Por consiguiente, salvarle la vida a la salud de los colombianos está en manos de los especialistas del gobierno.
El senador Armando Benedetti prepara un proyecto de ley para que las trabajadoras sexuales tengan derechos sociales y reconocimientos prestacionales. Aunque no se conocen estadísticas de cuántas mujeres se dedican a esta actividad por los prejuicios de la sociedad colombiana, además porque ejercerla es considerada inmoral, las trabajadoras sexuales en el país no tienen seguridad social. De pensión nada, de salud nada, o sea, nosotros aquí si nos enfermamos, corremos por cuenta de nosotras. Teniendo en cuenta esta condición de desprotección, el senador Armando Benedetti prepara un proyecto de ley que permita que las mujeres que ejercen el oficio más antiguo del mundo tengan garantizado su servicio de salud y coticen para su pensión. Hay muchos prostíbulos, yo creo que todo el mundo sabe dónde quedan los prostíbulos y ahí es donde podría operar el tema de la prestación social, como un empleador y una empleada, porque usted sabe que estas niñas, por ser prostitutas, no las respetan, no las vuelven dignas, les pegan, las avasallan, las tumban. Explica el senador Benedetti que existen sentencias de la Corte Constitucional que establecen que las trabajadoras sexuales tienen derecho a salarios y prestaciones. Lo que trato de buscar es un debate para que la gente entienda. Muchos tontos creen que si yo estoy legalizando la prostitución, el que crea eso es un tonto completamente, porque le insisto, la prostitución ya está legalizada. La iniciativa tendrá un capítulo especial dedicado a la prevención y rehabilitación de las trabajadoras sexuales que quieran salir de esta actividad. La unificación de los porcentajes de evaluación por competencia de los maestros garantizará el ascenso de los docentes por formación académica. La iniciativa del senador Jorge Guevara busca cambiar los requisitos de ascenso de los docentes, disminuyendo los porcentajes de calificación. El concurso para pasar del 1A al B, o al C o al D, se gane con el 60%, como ocurre en todas las demás carreras del sector público. También contempla el ascenso en el escalafón laboral para aquellos normalistas que obtienen una licenciatura y para los licenciados que logran una maestría. El educador que obtiene una maestría pasa al grado 3A sin el requisito del concurso, porque la maestría es un mérito en sí. Con la iniciativa del senador Guevara se beneficiarían más de 115.000 maestros de todo el país. El fuero militar llegó a la Comisión Primera del Senado. Es un acto legislativo que el gobierno busca llevar a rango constitucional para garantizar un juicio justo e imparcial de los uniformados de las diferentes fuerzas. Aunque el senador del Polo Parmenio Cuellar pidió el archivo de la iniciativa, esta avanzó en su tercer debate sin mayores contratiempos. Los miembros de la fuerza pública, tanto militares como policías, puedan tener unas reglas claras de juzgamiento. Se acordó que delitos de lesa humanidad cometidos por militares serán tratados por la justicia ordinaria. Homicidio, falso positivo, acceso carnal, un delito de lesa humanidad, terrorismo, atentados terroristas, todo eso está excluido. Se da vía libre al Tribunal de Garantías, que estará integrado por 5 magistrados. 2 de ellos pues pertenecerían o serían exintegrantes de las Fuerzas Armadas. Nos parece que el hecho de que lo escoja la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional nos brinda y nos da una garantía. Los senadores dijeron que el proyecto garantiza que no habrá impunidad frente a casos de violación a los derechos humanos. Desde el 2009, la Corte Constitucional reconoció que en Colombia existe el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Una ley estatutaria busca reglamentar. Con este proyecto, los jóvenes colombianos que tengan y demuestren profundas convicciones morales o políticas que les impidan portar o hacer uso de armas podrán quedar exentos de prestar el servicio militar obligatorio. Ese joven que lo hace simplemente por no prestar el servicio militar, pero en realidad no tiene convicciones profundas, no se le aceptará la objeción de conciencia. A la persona que se le apruebe objetar conciencia prestaría 2 años de servicio social a cambio de ir al ejército. Se accederá a la objeción, pero deberá prestar un servicio social alternativo en la defensa civil. Los objetores de conciencia que falten a la verdad serán sancionados. Lo de mentir, ya sí las reglas están trazadas en los diferentes códigos y las sanciones también están definidas. El senador ponente dijo que el proyecto señala que pueden acudir a reclamar este derecho ante el defensor del pueblo y en caso que la persona no se declare satisfecha con la decisión, podría acudir a la figura de la tutela. No todos critican el nuevo esquema de la distribución de regalías. Para algunos líderes sociales, estas partidas servirán para ejecutar obras que eran inalcanzables. Eso piensan muchos líderes comunitarios en el país, los cuales creen que sus municipios podrán salir del rezago en el que se encuentran. Podemos invertir en educación, en muchos temas, más en la juventud, en todo lo que está pasando en nuestro país, pero algo claro en el medio ambiente.
para las próximas generaciones nosotros podemos dejar un legado, la contaminación. Y es que superadas las diferencias y aprobada la conciliación del proyecto de regalías, el Congreso espera que la mermelada prometida comience a llegar a los programas sociales de los municipios. Con la conciliación que aprobó este Congreso, por fin los departamentos y los municipios, no solamente productores, con las regalías directas, sino la de los diferentes fondos, incluidos ciencia y tecnología, compensación y de desarrollo, puedan acceder a estos recursos. Para que los recursos de las regalías lleguen a su verdadero destino, el Congreso fiscalizará el recorrido de las transferencias. Tras los últimos acontecimientos, las opiniones de los senadores están divididas en torno a la seguridad nacional. Si son las FARC, desde luego que desde ahí acaban, yo creo que con la teoría del marco jurídico para la paz, porque uno de los parágrafos que realmente incluimos dentro de esa ley era que no podían existir violación al derecho internacional humanitario ni a los derechos humanos. Vamos a seguir avanzando con aquellos que quieran hacer la paz y aquellos que no quieran todo el peso de la ley. Yo pienso que está fallando la inteligencia. Pienso que eso es un elemento definitivo para que sea exitoso los resultados de las Fuerzas Armadas. Se puede experimentar esa sensación de que el gobierno ha bajado la guardia y que de pronto estos hechos de violencia están aumentando. Los grupos al margen de la ley han innovado, por decirlo así, han pasado a otro tipo de violencia que es un poco más difícil de controlar. Hay que estar mucho más atento, mucho más concentrado, o innovar también de igual manera en la inteligencia de las fuerzas militares para prevenir esto. Yo creo que el gobierno no puede permanecer con la misma estrategia, permitiendo que de una u otra forma nuestros hombres y mujeres que defienden el Estado pues caigan inermemente. Yo digo que aquí el hecho de haber desmontado la red de informantes, de apoyo, de cooperantes del gobierno del presidente Uribe están generando que haya un avance tanto de la guerrilla como de las BACRIM en el país. Los colombianos debemos rodear al presidente Santos, rodear las propuestas de paz que del gobierno emanen y condenar enérgicamente cualquier asomo de que la solución en el país sea la guerra. El presidente de Globe Internacional, el senador Mauricio Ospina, realizó varias reuniones para socializar la problemática ambiental y sus posibles soluciones. El capítulo en Colombia de Globe Internacional es una oportunidad para que los parlamentarios lideren acciones concretas en torno al cambio climático, civicultural, capital natural y ecosistemas marinos. Desarrollar un trabajo conjunto en el país para producir un beneficio y una política pública más cercana a las comunidades en materia de cambio climático. Fortalecer todas las fuentes de agua, hacer una gran estrategia de reciclaje y sobre todo sensibilizar al gran daño que le estamos haciendo al medio ambiente en el país. Para el secretario general de la Asociación de las Naciones Unidas, Colombia representa un gran escenario de lucha por el medio ambiente. La forma como Colombia está manejando todos los asuntos climáticos es muy impresionante y tal vez una sugerencia que él haría sería involucrar un poco más a la sociedad civil. El plan de trabajo que dará inicio el 20 de julio con un proyecto que busca proteger las fuentes de agua del país se trabajará con el apoyo de la Asociación de las Naciones Unidas. Bien, y eso es todo por hoy. Gracias por tu compañía. Nos esperamos la próxima semana con más información aquí en Noticiero. Hasta entonces.